Fonseca nació en Liberia, Guanacaste, el 31 de julio de 1968. Es hijo de don José Joaquín Muñoz Bustos y doña Eida Fonseca Estrada, ambos maestros de escuela y quienes, según él, le inculcaron el respeto a los demás, el trabajo arduo, la disciplina y la inquietud intelectual. Cursó su educación primaria en la Escuela de Aplicación Alba Ocampo Alvarado, de la cual guarda gratos recuerdos, en especial de sus maestras, la niña Ruth y la niña María Isabel, quienes asegura le dieron la formación y confianza que necesitaría para continuar sus estudios. La educación secundaria la realizó en el Liceo Laboratorio de Liberia. De su infancia recuerda que fue un niño muy enfermo y que incluso estuvo hospitalizado 4 veces. Dice que de las enfermedades aprendió a luchar, a no darse por vencido y a vivir cada día como si fuera el último. Se graduó como licenciado en Derecho en la Universidad de Costa Rica y obtuvo una maestría en Derecho y Diplomacia en la Fletcher School of Law and Diplomacy de la Tufts University. Tiene 3 hijos, Victoria de 20 años, Antonio de 17 y Ana Giselle de 13 años, producto de su matrimonio con Carolina Carazo Barrantes, nieta del expresidente de la República, Rodrigo Carazo Odio. En cuanto a su experiencia laboral, el aspirante a la candidatura del Partido Unidad Social Cristiana es socio fundador del bufete legal Dentons Muñoz. Actualmente se desempeña como consultor. También ha sido socio fundador en compañías de turismo que promueven la cultura, alimentos, bienes raíces y otras empresas de servicios. En lo referente a su experiencia académica, Pedro Muñoz se ha desempeñado como director estratégico de equipos de competición internacional, especializados en resolución de casos en The Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition. También ha sido miembro de la junta directiva de The International Law Students Association. Además, ganador del premio Pamela Young Award por su labor en Panamá, Nicaragua y Guatemala. Asimismo, ha sido profesor invitado de Derecho Internacional Público en la Universidad de Renmin en China. Como parte de su pasión por las letras, el actual diputado escribió y publicó en el 2015 el libro Dejemos Huella, Costa Rica puede más. El precandidato social cristiano comenzó su trayectoria política y su andar por cargos públicos en 1999, cuando fungió como asesor del Ministerio de Relaciones Exteriores y Derechos Humanos en Costa Rica. En abril del 2006 asumió como regidor suplente de la Municipalidad de Liberia en representación del PUSC. Permaneció en el cargo hasta mayo del 2010. 2 años después mostró interés en ser candidato presidencial y por ello fundó la tendencia Renacer Social Cristiano, que en ese momento hizo frente al histórico calderonismo. No obstante, retiró sus aspiraciones a favor de Rodolfo Pizarro Rocafort, quien finalmente se convirtió en candidato. En 2014 fue elegido como presidente del Partido Unidad Social Cristiano, cargo que ocupó hasta el 2018, cuando fue electo diputado nacional por la agrupación Rojiazul. Un año después fue designado como co-jefe de la fracción social cristiana. En su propuesta política, Pedro Muñoz plantea lo que ha denominado la Ruta de la Unidad, un plan basado en una recopilación de ideas y acciones para la generación de oportunidades reales para que el país pueda alcanzar prosperidad. 8 son los pilares que componen la propuesta presentada por el aspirante social cristiano: defensa del Estado de Derecho y legalidad, bajar el costo de la vida. Para ello propone disminuir las cargas e impuestos a la producción y al consumo para que producir y consumir salga más barato. Educación, permitirle a la gente trabajar y ganarse la vida dignamente. Seguridad, impulsar el cooperativismo, las asociaciones de desarrollo y zonas francas. Claridad en la política internacional, aprovechando al máximo las relaciones comerciales y diplomáticas con las potencias mundiales. Y la reforma al empleo estatal y reducción del gasto público. Precisamente sobre este tema, el legislador reiteró su oposición al actual proyecto que se ventila en la Asamblea Legislativa, porque según él, no resuelve las injusticias que hoy en día viven los trabajadores. Por otra parte, el precandidato del PUSC ha sido señalado por su aparente relación con el empresario e importador del cemento chino Juan Carlos Bolaños. Presuntamente, Muñoz habría dado un servicio de consultoría a Bolaños en 2015. Incluso,
el actual diputado admitió al diario La Nación que el cuestionado importador fue su cliente en esa época, pero no dio detalles de la asesoría, amparándose en el secreto profesional. Además, sostuvo que en esa época Bolaños no había sido cuestionado. Muñoz aceptó haber conocido a Juan Carlos Bolaño en julio del 2011, durante un desfile de caballistas en Liberia, Guanacaste. Asimismo, el aspirante social cristiano realizó un viaje de negocios junto con Bolaños a Panamá en octubre de 2015, según denunció en 2017 el diario Extra. Nuevamente, Muñoz aceptó haber viajado con el empresario, pues, aunque no era su cliente en ese momento, este le comentó que tenía intenciones de expandir su negocio a ese país. Entonces, el legislador le dijo que tenía clientes en Panamá y que uno de ellos podría colaborar en los fines de Bolaños. Yo siempre estoy buscándole oportunidades a mis clientes, dijo en esa ocasión el congresista social cristiano a La Nación. El próximo 27 de junio, el Partido Unidad Social Cristiana celebrará su convención interna y escogerá quién será su candidato o candidata presidencial en la contienda por la presidencia de la República el año próximo. 3 personas presentaron sus nombres para esta elección interna. El diputado josefino Pedro Muñoz Fonseca es uno de ellos. Y como veíamos en su biografía, don Pedro es liberiano, tiene 53 años de edad, es empresario, abogado de profesión y actualmente es diputado. Don Pedro Muñoz, bienvenido a Costa Rica Noticias. Muchas gracias, me siento muy bienvenido. Muchas gracias, don Pedro. El Partido Unidad Social Cristiana estuvo envuelto en grandes escándalos de corrupción que involucraron a 2 de sus expresidentes y a varios líderes y exdiputados. Luego de esos escándalos se diluyó y se fraccionó en distintos partidos. ¿Por qué el público debería darle el voto a una agrupación que podría ser inestable en sus liderazgos? Muchas gracias. En realidad, el Partido Unidad Social Cristiana es el único que puede sacar al país de este atolladero. 5 millones de costarricenses llevamos una cruz a cuestas demasiado pesada. Solo el Partido Unidad Social Cristiana en la historia de este país ha demostrado que en los peores momentos sabemos cómo gobernar el país. No fue el partido el cuestionado, fueron personas individuales, en primer lugar. En segundo lugar, todos los socialcristianos, cada vez que hay un cuestionamiento, dan la cara, a diferencia de otros políticos y de otros partidos políticos. Eso es fundamental. Y en tercer lugar, yo pongo mi currículum, pongo mi historial. No tengo rabo que me maje. Estoy dispuesto a estar bajo el escrutinio público más estricto. Es mis manos limpias, como decía el expresidente Teófilo Fernández, las que pongo sobre la mesa, y me siento muy tranquilo de poder ver a los ojos a los 5 millones de costarricenses a quienes vamos a defender para quitarle peso a esa pesada cruz que llevan sobre sus hombros. Don Pedro, ligado al tema de la corrupción entre empresas privadas, proveedoras del Estado y funcionarios públicos, estamos hoy en medio de un gran caso de corrupción en obras viales. Este es un tema que viene de varios gobiernos atrás, incluyendo los de la Unidad Social Cristiana y del PLN. ¿Cómo evitar la corrupción en la contratación de obra pública? En primer lugar, nombrando funcionarios probos. Es fundamental. Y en segundo lugar, teniendo un ojo avisor sobre lo que está pasando. Esto que sucedió aquí era obvio. Se repartieron entre 2 empresas contratos por 800 millones de dólares. Si el Estadio Nacional costó, como en efecto costó 80 millones de dólares, el paquete, el queque que se repartieron estas 2 empresas equivale a 10
estadios nacionales. 10 estadios nacionales. Aquí, este no es un tema de mandos medios, don Ernesto. Este es un tema de las cúpulas de los gobiernos de Luis Guillermo Solís y de Carlos Alvarado. Ellos estaban absolutamente claros de que ese quecote estaba siendo repartido solo entre 2 empresas. Así que no me vengan ahora a decir que ellos no sabían, que los expresidentes no sabían, que los exministros no sabían. Este es un asunto demasiado grande y demasiado obvio para que sea simplemente un asunto manejado por mandos medios. Definitivamente, aquí hay responsabilidad de los expresidentes de la República y de sus ministros de Obras Públicas y Transportes. Justamente, don Pedro, hablando de temas ligados a escándalos de corrupción, recién lo mencionamos, un informe del organismo de investigación judicial señala que entre 2014 y 2015, cuando usted era presidente del PUSC, sostuvo 195 llamadas con el empresario cementero Juan Carlos Bolaños, quien es sospechoso de varios delitos por el caso conocido como Cementazo. ¿Cuál era o es su relación con Juan Carlos Bolaños? ¿Por qué hablaban tanto por teléfono? ¿Usted viajó con él a Panamá? Definitivamente no tengo relación con don Juan Carlos desde hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. Estuve yo en su programa, don Ernesto, usted se acuerda, y usted me hizo estas mismas preguntas y le reitero las respuestas que le di en aquel momento. Don Juan Carlos fue cliente mío por un periodo de tiempo, cliente de mi bufete. Ahí se le atendió un asunto comercial que nada tenía que ver con funcionarios públicos, que nada tenía que ver con entidades públicas, que nada tenía que ver con derecho a la competencia. Un cliente de muchísimos que mi bufete atendió. En efecto, yo viajé en una ocasión con don Juan Carlos Bolaños a Panamá. Él fue a visitar a un cliente mío en Panamá. En esa ocasión yo no lo estaba representando a él, yo estaba representando a mi cliente panameño. Todas estas cosas las he explicado claramente, abiertamente, categóricamente, tanto en medios como en redes, como en la comisión especial que investigó el tema en la Asamblea Legislativa, donde quedé exonerado absolutamente. Lo que es más, ni siquiera soy mencionado en las recomendaciones del informe legislativo. Dos de los grandes problemas del país son el desempleo y la reactivación económica. ¿Cuál es su propuesta para estos problemas? Don Ernesto, yo tengo un banco con 3 patas. Mi propuesta es un banco de 3 patas. En primer lugar, renegociar la deuda pública. Costa Rica debe aproximadamente 42.000 millones de dólares a una tasa promedio del 7%. Cualquier hogar que esté endeudado no puede salir adelante, aún con mejores ingresos, si no renegocia su deuda. Es lo mismo con el país. Es indispensable y es fundamental la renegociación de la deuda pública. Desde el 3 de agosto del año pasado, yo le sugerí y le pregunté al ministro de Hacienda que qué estaba haciendo para la renegociación de la deuda pública. Me dijo que no estaba haciendo absolutamente nada. Eso me duele muchísimo. Me dolió en su momento y me duele muchísimo. Es la indolencia, la negligencia, la impericia o la mala fe de este gobierno la que nos tiene postrados. La falta de liderazgo y la falta de proactividad política. La segunda pata de ese banco es una ley de empleo público que sea seria y de verdad. No el mamarracho que se aprobó en la Asamblea Legislativa en primer debate. Esa ley, por cierto, viene a contribuir con la corrupción. Al darle a Mideplan, un ministerio del Poder Ejecutivo, la posibilidad de premiar o de castigar a los funcionarios públicos que sean o de aceptación política para el gobierno o de castigar a quien no se comporte políticamente adecuadamente. Eso es una barbaridad. No podemos permitir que haya un ministerio del Poder Ejecutivo que tenga la capacidad de premiar o de castigar discrecionalmente a los maestros, a los jueces, a los fiscales, al personal de la Asamblea Legislativa. La tercera pata del banco es la reducción de impuestos
y cargas a la producción y el consumo. He presentado, por ejemplo, un proyecto de ley para bajar en una tercera parte el impuesto al diésel. Tenemos en Costa Rica el precio más alto de diésel de toda Centroamérica y el impuesto al diésel más caro de toda Centroamérica. Cuando un agricultor le echa diésel a su chapulín en la bomba, ese chapulín no ha salido de la bomba, no se ha arado el terreno, no se ha sembrado la semilla no ha germinado, la planta no ha echado frutos, los frutos no se han vendido y los frutos no se han pagado, y ese agricultor pagó meses atrás ese impuesto de los combustibles. Por cierto, impuesto a los combustibles que fue creado en la administración Figueres Olsen. También tengo una serie de proyectos de ley para bajar las cargas sociales. En Costa Rica, si usted quiere contratar a alguien medio tiempo, la Caja Costarricense del Seguro Social obliga tanto al patrono como al empleado a que tenga que pagar cargas sociales por el tiempo completo. En Costa Rica, los trabajadores independientes, los pescadores artesanales, los taxistas, los carpinteros, los jardineros, las costureras, si ellos se acercan a la Caja Costarricense del Seguro Social a tratar de regularizar su situación porque no tienen seguro, la Caja les cobra 15 años para atrás más multas, más intereses. Adicionalmente, todas esas personas, aproximadamente 1 millón de personas, pagan el doble que los trabajadores comunes y corrientes. Por eso, estoy muy contento de que en la Asamblea Legislativa está por aprobarse un proyecto de ley que le daría una amnistía de todas esas personas ante la Caja Costarricense del Seguro Social, proyecto al que hemos llamado borrón y cuenta nueva con la Caja. De esa manera, tenemos una propuesta de 3 patas. La primera pata, renegociación de la deuda pública. Segunda pata, un proyecto de empleo público que sea serio y de verdad. Tercera pata, bajar los impuestos y las cargas a la producción y al consumo para que con menos peso, con una cruz mucho menos pesada, podamos avanzar, podamos trabajar, podamos dinamizar la economía. Con una economía dinamizada, entonces se va a pagar más impuestos en el monto total, baja el porcentaje, pero más impuestos en el monto total, habrá una buena recaudación, una excelente recaudación también para beneficio del gobierno. Esas 3 propuestas son propuestas que son diametralmente opuestas a las que tiene el gobierno de Costa Rica. El gobierno de Costa Rica, apoyado por el PAC, quiere más impuestos. El gobierno de Costa Rica, apoyado por Liberación Nacional, quiere más impuestos. El gobierno del PAC, apoyado por Liberación Nacional, quiere un proyecto de empleo público que no funciona. El gobierno del PAC no está renegociando la deuda pública. Así las cosas, tenemos una propuesta muy integral, muy completa, para poder sacar a Costa Rica adelante en el cortísimo plazo. Muchas veces se afirma que el Estado costarricense es demasiado grande y poco efectivo. ¿Cuál es su posición sobre esa afirmación? De llegar a la presidencia, ¿usted cerraría empresas públicas? Creo sobre todo que el Estado costarricense es muy poco efectivo. En este momento, la prioridad es eficientizarlo a través de una ley de empleo estatal que sea seria y de verdad, que le aplique a todo el aparato estatal, que no deje por fuera el ICE, que no deje por fuera el Poder Judicial, que sea integral. ¿Para qué? Para que se ponga orden en el empleo estatal y para que los costarricenses recibamos los servicios por los que estamos pagando. El énfasis no está en cerrar, don Ernesto. El énfasis está en poner a funcionar lo que tenemos. Don Pedro, recién usted hablaba de una propuesta para bajar el precio de los combustibles. Se critica muchas veces a Recope porque hace años no refina. ¿Cuál es su posición sobre el rol que debería tener Recope? ¿La cerraría o la reconvertiría? Don Ernesto, la prioridad en este momento es bajar el impuesto a los combustibles. Cuando usted le echa gasolina a su carro, el 42% de lo que usted le echa a gasolina es impuesto. El 7% aproximadamente es el costo de Recope. Por supuesto que a Recope hay que eficientizarlo y hay que bajar los costos operativos de Recope para que no sean un 7%.
pero aprovecho la oportunidad para que los costarricenses sepan que del precio total, lo que es abusivo, lo que es inaceptable, es el impuesto a los combustibles, 42% o más. Por eso, la prioridad nuestra es bajar el impuesto único a los combustibles. Eso tiene una afectación directa en la agricultura, tiene una afectación directa en el transporte público. Cuando usted paga un pase de bus, está pagando el impuesto a los combustibles tan caro que hay en Costa Rica. Entonces, por supuesto que hay que eficientizar Recope, por supuesto que hay que mejorar Recope, pero la prioridad está en la reducción al impuesto único a los combustibles, comenzando por el diésel. Don Pedro, esta elección es abierta y pueden participar todas las personas empadronadas en el Tribunal Supremo de Elecciones, sean afiliados a la unidad o no. ¿Por qué deberían votar por usted este 27 de junio? ¿Qué lo diferencia a usted de los otros candidatos? En un minuto, si fuera posible. Tengo la entereza, no tengo rabo que me maje, tengo la valentía para enfrentar a la fichita de José María Figueres Olsen y a los mentirosos, hipócritas y corruptos del Partido Acción Ciudadana. Tengo las propuestas para quitarle peso a la cruz que todos los costarricenses llevamos a cuestas. Propuestas concretas como la amnistía para los trabajadores independientes ante la Caja Costarricense del Seguro Social, borrón y cuenta nueva con la Caja, y por ejemplo también el proyecto de ley para reducir el precio del diésel para beneficio de quienes andan en bus y para beneficio de los agricultores de este país. Don Pedro, muchísimas gracias por esta entrevista y como le he dicho a sus contendientes, mucha suerte y sobre todo mucha suerte para Costa Rica. Muchas gracias, don Ernesto. Le agradezco sus preguntas. Me han permitido explicar de manera puntual, específica, asertiva mis propuestas. Muchas gracias. Muchas gracias, don Pedro Muñoz. De esta manera llegamos al final de esta edición de Currículo Electoral 2022, el espacio informativo de Canal 13 sobre la campaña política que corre hacia las próximas elecciones nacionales de febrero. Recuerde que puede ver nuevamente estas entrevistas en nuestro canal de YouTube y tener también más información sobre estas elecciones en nuestra página de internet cuya dirección aparece en la pantalla. Los esperamos nuevamente mañana con una nueva entrega de Currículo Electoral 2022. Y el domingo 27 vamos a estar cubriendo todo el proceso electoral con un equipo de periodistas siguiendo a los 3 precandidatos y además vamos a tener una edición especial a las 8:15 de la noche del domingo para dar a conocer los resultados de esta elección interna del Partido Unidad Social Cristiana. Y por supuesto, recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica. Estás viendo 13, Costa Rica Televisión.